Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares para compartir con ustedes una reflexión que ha estado dándome vueltas en la cabeza, y es cuál debe ser nuestra actitud frente a las promesas de Dios cuando nos encontramos atravesando situaciones como lo que usted y yo estamos viviendo, la pandemia, la preocupación. Hay un texto que está en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 16, 17 y 18, que a mí me ha llamado mucho la atención. Dice: estad siempre gozosos. Número 2, orad sin cesar. Y número 3, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo quisiera hacer referencia a estos tres principios. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto está en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. El apóstol Pablo, quien escribe la carta a los tesalonicenses, se ve que él conocía este principio, que cuando las circunstancias parecen adversas, cuando todo parece perdido, es un principio espiritual que usted y yo deberíamos tomarlo en cuenta. La Biblia relata que el mismo apóstol Pablo, en un momento determinado de su vida, se vio enfrentado a este evento, y esto está relatado en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, describe que el apóstol Pablo en su ministerio, él tuvo éxito en muchos lugares, pero en algunos lugares su situación no fue muy favorable. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, dice que él llegó a la ciudad de Filipos. Esto está descrito en Hechos 16 del 11 en adelante hasta el versículo 31, pero yo solamente voy a hacer referencia a algunos versículos. El versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo decía, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Podríamos decir que el apóstol Pablo en ese momento podría decir: estoy teniendo éxito en lo que estoy haciendo, porque verdaderamente no tan solo esta mujer llamada Lidia, que era una empresaria exitosa de esa ciudad, no tan solo recibió, sino que ella y toda su familia tomaron una decisión a tal punto que decidieron bautizarse. Y todo aparentemente, podría decir, estaba funcionando correctamente. Pero aquí es donde viene la parte más importante de la cual yo quiero hacer referencia, y es la crisis que se desató a continuación. Dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Parece que esta mujer no tan solo tenía algo así como un espíritu de brujería y adivinación, sino que prácticamente habían unos hombres que la comercializaban, porque dice: la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Es curioso que hasta el mismo, podríamos decir, demonio daba testimonio de que ellos estaban hablando lo que era correcto. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, esto se volvió y dijo al Espíritu. Observen lo que dijo Pablo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos, o sea, aquellos hombres que la comercializaban, que había salido la promesa de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Podríamos decir que las circunstancias para Pablo en ese momento eran bastante complicadas. Él, podríamos decir, tuvo un éxito inicial en la labor que él estaba haciendo a nivel espiritual, pero luego todo cambió de repente. Dice que fueron acusados frente a las autoridades, fueron azotados y estaban en la cárcel. Usted se puede imaginar una persona llegar a la cárcel en circunstancias tan difíciles como esas. Y dice que cuando uno estudia un poco la orden que recibió, dice que fueron colocados en el cepo. Las cárceles romanas incluían varias cosas. La persona se le colocaba un grillete en una mano, otro en otra, y fuera de eso dice que sus pies quedaron en el cepo. El cepo era algo así: aquí entraba un pie, luego había otro donde entraba el pie, y luego había algo que se cerraba y la persona quedaba totalmente inmovilizada. Una persona, después de haber estado azotado, deshidratado todo un día, realmente lo único que queda a nivel emocional es incomodidad, dolor, posiblemente un estado de frustración. Pero es muy curioso lo que la Biblia relata. La palabra de Dios es muy minuciosa. Dice: pero a medianoche, estoy leyendo Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es muy interesante la actitud que tuvo Pablo y Silas. Pablo había descrito en la primera carta a los tesalonicenses, él dijo: dad gracias en todo, orad sin cesar. Y prácticamente él estaba aquí poniendo en práctica, en el momento más crítico de su vida, cuando el dolor estaba en su cuerpo, cuando la perspectiva de salir de pronto hasta vivos o ilesos era imposible, todo parecía estar en su contra. Lo que hizo Pablo fue oró y alabó al Señor. Creo que hay dos principios que usted y yo debemos hoy tomar frente a todo lo que está pasando en el mundo, a nivel económico, a nivel de salud, las circunstancias políticas y todo. Hay un cierto contexto de preocupación e incierto, pero creo que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios, tenemos un recurso que es poderoso, y es orar y alabar al Señor. Cuando usted ora y alaba al Señor, básicamente lo que está diciendo es: Señor, yo sé que mi vida y circunstancias están en tus manos. Yo sé que tú eres el Señor. Yo declaro la soberanía tuya sobre mi vida y circunstancias. Y mire lo que dice la palabra. Entonces sobrevino, dice versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se cayeron. Aquí hay algo que es muy importante, y es lo siguiente: hay ciertos momentos en la vida donde usted y yo decimos: Dios mío, ¿qué hay que hacer para que las circunstancias cambien? ¿O será que a Dios le preocupa esto? Pero usted y yo tenemos un recurso, y es que este principio está en la palabra. Primero,
La palabra dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, y dice que esa es la voluntad de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, frente a las circunstancias, eso fue lo que hizo. Él comenzó a orar y alabar al Señor y decirle, Señor, nuestra vida y circunstancias están en tus manos. Y cuando ellos estaban orando y alabando, dice que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y creo que usted y yo necesitamos una intervención soberana y sobrenatural de Dios. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo clamamos a Dios, cuando usted y yo vamos al Señor y le decimos, Señor, nuestra vida y circunstancias están en tus manos, en ese momento lo que estamos haciendo es decirle, estamos elevando nuestra oración a un plano superior. Estamos diciéndole, Señor, tú eres el único que puedes cambiar las circunstancias. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible que todos sus vecinos e incluso familiares se puedan enfermar, pero cuando usted y yo colocamos nuestra fe y confianza en Dios, Dios nos va a cubrir. Es posible que las circunstancias a nivel económico sean bastante complejas, pero Dios puede valerse hasta de la misma circunstancia para abrir una puerta de provisión. Y dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las cadenas se cayeron y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque él tenía que protegerlos, o más bien, más que protegerlos, era cuidarlos hasta que fueran a juicio. Dice, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay algo muy impresionante y es que cuando oramos y alabamos a Dios en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor dificultad, lo que estamos haciendo es remitiendo nuestro asunto a Dios y diciéndole, Señor, yo sé de que tú tienes el poder de cambiar las circunstancias. Y eso fue lo que sucedió. Dice que Dios permitió que esa circunstancia difícil abrió la mente y el corazón. Dios se valió de eso para manifestarse en la vida del carcelero. Le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia relata a continuación que aquella misma noche Él los llevó a su casa. Mire todo lo que sucedió en una noche. Eran las 12 de la noche cuando hubo el temblor. Posiblemente estaban en este diálogo a la 1 de la mañana. Él los llevó a su casa y dice, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso quiere decir que los llevó a la casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Eso quiere decir que hubo una reunión especial. Me imagino que sacaron agua caliente y qué más, les vendó las heridas, todo aquello. Comieron y ellos lo bautizaron. Y dice la palabra, y tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Esto quiere decir que cuando usted y yo alabamos a Dios y remitimos nuestra causa al que puede y el que tiene el poder para cambiar las circunstancias, que es Dios, Dios puede convertir un aparente problema y dificultad en la más grande bendición. La palabra que hoy quiero decirle, amigo, amiga que me escucha, es su problema y las luchas que usted y yo enfrentamos, nuestros problemas. Hay alguien más poderoso y es Dios. Él tiene el poder de cambiar las circunstancias. Él está dispuesto a actuar. Él no hace acepción de personas siempre y cuando usted y yo vamos a Él. Y yo le invito para que hagamos esta oración. Ore conmigo. Dígale, amado Señor,
Te doy gracias porque me amas y hoy entiendo que te necesito. Te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy te pido que perdones todos mis pecados, que entres a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Cámbiame. Te entrego mi presente y mi futuro. Tú sabes, Señor, mis preocupaciones, mis anhelos, mis sueños. Tú conoces, Señor, los planes que tengo o hemos tenido como familia, pero en este momento de incertidumbre y de preocupación vengo a ti. Hoy te declaro como mi único y suficiente Salvador. Toma el total control del trono de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amigo, amiga, gracias por haberme permitido compartir con usted esta corta reflexión. Y hoy estoy declarando algo. Si usted hizo esta oración, Jesucristo entró en su vida, Él ha tomado control de su vida y usted comenzará a ver cómo Dios, quien tiene el poder de cambiar las circunstancias, Él lo hará en favor suyo y de su familia. Le bendigo en el nombre del Señor y le invito que nos siga acompañando aquí en el canal, pues cada día voy a traer una reflexión que le va a ayudar a crecer en su relación con Dios. Dios le bendiga. Estoy orando para que esta palabra sea de edificación y desafío a su vida personal y espiritual. Gracias por acompañarnos. Dios le bendiga.